Sabían que una sola persona cambió nuestra forma de entender el universo, desafió las normas de su época y se convirtió en la primera y única en ganar el premio Nobel en dos campos científicos diferentes. Hoy vamos a explorar la increíble vida y el legado de una de las científicas más importantes de la historia, Marie Curie, nacida como María Salomea S.K. Odowska en Varsovia, Polonia, en 1867. La joven María mostró desde muy temprano una inteligencia excepcional y una sed insaciable de conocimiento. En una época en la que la educación superior para las mujeres era prácticamente un sueño imposible en su tierra natal, ella y su hermana Brones Awo hicieron un pacto. María trabajaría para apoyar los estudios de medicina de su hermana en París, y una vez que Brones Awo se graduara, le devolvería el favor. Fiel a su promesa, María trabajó como institutriz y tutora durante varios años, ahorrando cada centavo que podía. Finalmente, en 1891, a los 24 años, se mudó a París para cumplir su propio sueño. Se inscribió en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, donde se sumergió en el mundo de las matemáticas, la física y la química. La vida en París no fue fácil. Vivía con muy poco dinero, a menudo subsistiendo a base de pan, mantequilla y té, pero su determinación era inquebrantable. En 1893 se graduó como la mejor de su clase en física, y un año después obtuvo su licenciatura en matemáticas. Fue en París donde conoció a Pierre Curie, un respetado físico y profesor. Lo que comenzó como una colaboración científica basada en su interés mutuo por el magnetismo, pronto se convirtió en un profundo amor. Se casaron en 1895, formando no solo una familia, sino también una de las asociaciones científicas más formidables de la historia. Juntos se embarcaron en una aventura que revolucionaría la física y la química. El punto de partida fue el descubrimiento de Henri Becquerel en 1896. Él había notado que las sales de uranio emitían unos rayos misteriosos capaces de atravesar objetos sólidos. Intrigada por este fenómeno, Marie decidió que sería el tema de su tesis doctoral. Fue una elección audaz y visionaria. Con una paciencia y una tenacidad asombrosas, Marie comenzó a medir la intensidad de estos rayos, utilizando un electrómetro, inventado por su esposo Pierre y su hermano. Rápidamente descubrió que la intensidad de la radiación no dependía de la forma o el estado del compuesto de uranio, sino únicamente de la cantidad de uranio presente. Esto la llevó a una hipótesis revolucionaria. A la radiación no era el resultado de una interacción entre moléculas, sino que provenía del interior mismo de los átomos. Acababa de acuñar un término que hoy todos conocemos en radiactividad, pero la investigación no se detuvo ahí. Al examinar minerales como la pechblenda, notó que eran mucho más radiactivos de lo que la cantidad de uranio que contenían podía explicar. La única conclusión lógica era que debían contener otros elementos, desconocidos hasta entonces, que eran aún más radiactivos. Pierre, fascinado por el trabajo de su esposa, abandonó su propia investigación para unirse a ella. Lo que siguió fue una labor titánica. En un cobertizo mal ventilado y con goteras, que apenas los protegía del frío parisino, la pareja se dedicó a procesar toneladas de pechblenda. Era un trabajo agotador, física y químicamente exigente. Tenían que triturar, disolver, filtrar y cristalizar el mineral una y otra vez en un esfuerzo por aislar esos nuevos elementos. En julio de 1898, sus esfuerzos dieron fruto. Anunciaron el descubrimiento de un nuevo elemento, al que llamaron polonio, en honor a la patria de Marie. Pero sabían que había otro más, aún más elusivo y potente. Unos meses después, en diciembre de ese mismo año, anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento, increíblemente radiactivo. Lo llamaron radio, por la palabra latina para rayo. Aislar el radio en su forma pura fue una tarea monumental que les llevó casi 4 años más. Finalmente, en 1902, Marie logró obtener un decigramo de cloruro de radio puro, determinando su peso atómico. Había demostrado, sin lugar a dudas, la existencia de este nuevo elemento. El reconocimiento mundial
no tardó en llegar. En 1903, Marie Curie, junto a su esposo Pierre y Henri Becquerel, recibió el Premio Nobel de Física por sus investigaciones conjuntas sobre la radiactividad. Marie se convirtió así en la primera mujer en la historia en ganar un premio Nobel. Sin embargo, el comité inicialmente solo pretendía premiar a Pierre y a Becquerel. Fue Pierre quien insistió en que el trabajo de Marie era fundamental y que ella debía ser reconocida por igual. La fama trajo consigo nuevas oportunidades, pero también una gran tragedia. En 1906, Pierre Curie murió trágicamente en un accidente callejero, atropellado por un carruaje. Marie quedó devastada, pero en lugar de retirarse, canalizó su dolor en su trabajo. La Sorbona le ofreció la cátedra de física de su difunto esposo, convirtiéndola en la primera mujer profesora en la historia de la universidad. Decidida a honrar la memoria de Pierre y continuar su legado científico, Marie se propuso aislar el radio metálico puro. En 1910 lo consiguió. Al año siguiente, en 1911, recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química, en reconocimiento a sus servicios al avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, por el aislamiento del radio, y el estudio de la naturaleza y los compuestos de este notable elemento. Marie Curie se convirtió en la primera persona, y hasta hoy la única mujer, en ganar el Nobel en dos disciplinas científicas distintas. Su trabajo no se limitó al laboratorio. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie reconoció el potencial de los rayos X para localizar balas y metralla en los soldados heridos. Desarrolló unidades de radiografía móviles, que se conocieron como Petites Curies. Equipó vehículos con aparatos de rayos X y generadores. Y junto a su hija Irene, que entonces era solo una adolescente, se fue al frente de batalla. Se estima que entrenó a más de 150 mujeres como operadoras de rayos X, y que más de 1.000.000 de soldados heridos fueron examinados con sus unidades, salvando incontables vidas. Después de la guerra, Marie continuó su investigación y dirigió el Instituto del Radio en París, que se convirtió en un centro mundial para el estudio de la radiactividad. Viajó a Estados Unidos, donde fue recibida como una heroína y recaudó fondos para continuar su investigación. Sin embargo, décadas de exposición a la radiación sin protección, en una época en que sus peligros no se comprendían completamente, tuvieron un costo terrible para su salud. Marie Curie murió el 4 de julio de 1934 a los 66 años, a causa de una anemia plástica, probablemente provocada por su prolongada exposición a materiales radiactivos. Incluso hoy, sus cuadernos de laboratorio de la década de 1890 son tan radiactivos, que se guardan en cajas forradas de plomo y solo se pueden consultar con ropa protectora. El legado de Marie Curie es inmenso. Sus descubrimientos sentaron las bases para una nueva era en la física y la química, abriendo campos como la física nuclear y la medicina nuclear. La radioterapia, utilizada para tratar el cáncer, es una aplicación directa de su trabajo, pero su impacto va más allá de la ciencia. Rompió barreras de género en un mundo dominado por hombres, demostrando con su intelecto y su perseverancia que el talento no conoce de géneros. Su vida es un testimonio de la curiosidad, la determinación y el poder del espíritu humano para desvelar los secretos del universo. Marie Curie no fue solo una científica genial, fue una pionera, una humanitaria y una fuente de inspiración que sigue brillando con la misma intensidad que los elementos que descubrió. Su historia nos recuerda que con pasión y coraje, los límites solo existen para ser superados. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una mujer extraordinaria. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.